Hola. Hoy te acompañaré en un viaje fascinante a través del tiempo. Juntos exploraremos 10 objetos que, aunque a veces damos por sentados, cambiaron para siempre el curso de la humanidad. ¿Listos para empezar? Vamos allá. Número 10. El arado. Nuestro viaje comienza en el amanecer de la civilización, con una herramienta que transformó nuestra relación con la tierra, el arado. Al principio, los humanos usaban palos y azadas para cavar, un trabajo agotador y poco eficiente. Se cree que, en Mesopotamia, alrededor del 4000 AC, a alguien se le ocurrió la brillante idea de usar la fuerza de los animales, como los bueyes, para tirar de una estructura de madera que abría surcos en la tierra. Así nació el arado. El arado permitió cultivar extensiones de tierra mucho más grandes. Esto generó un excedente de alimentos por primera vez en la historia. Ya no todos tenían que dedicarse a la agricultura, lo que dio lugar a la especialización del trabajo, artesanos, guerreros, sacerdotes, y las primeras ciudades. Fue el verdadero comienzo de la civilización. Sin el arado, la agricultura a gran escala habría sido imposible. Probablemente seguiríamos viviendo en pequeñas comunidades nómadas, dedicados casi por completo a la subsistencia. Las grandes civilizaciones, los imperios y el desarrollo tecnológico que vino después, simplemente no habrían ocurrido. Número 9. La rueda. Ahora, avancemos hacia una invención que puso al mundo en movimiento, la rueda. Contrario a la creencia popular, la rueda no se inventó inicialmente para el transporte. Las primeras evidencias, también en Mesopotamia alrededor del 3500 AC, sugieren que se usaba como torno de alfarero. Fue más tarde cuando alguien se dio cuenta de que, si ponías dos de estas en un eje, podías mover cargas pesadas con una facilidad asombrosa. La rueda revolucionó el transporte y el comercio. Las mercancías y las personas podían viajar distancias más largas y más rápido que nunca. Facilitó la construcción de grandes monumentos y la expansión de los imperios. Además, su principio se aplicó a innumerables tecnologías, desde engranajes hasta turbinas. Un mundo sin la rueda sería un mundo de distancias cortas y un progreso tecnológico increíblemente lento. El transporte terrestre dependería de arrastrar trineos. El comercio a gran escala sería casi inexistente y el desarrollo de maquinaria compleja se habría estancado. Número 8. El clavo. Pasemos a un objeto pequeño pero poderoso, que literalmente construyó nuestro mundo, el clavo. Los primeros clavos de metal aparecieron en el antiguo Egipto hace más de 5000 años. Antes, las estructuras se ensamblaban con complejas uniones o cuerdas. El descubrimiento de que se podía fundir y dar forma al metal para crear un objeto afilado que uniera dos piezas de madera fue un avance monumental. El clavo permitió construir estructuras más grandes, más complejas y más duraderas de una manera mucho más eficiente. Desde las casas y los barcos hasta los puentes y los muebles, el clavo fue fundamental para el desarrollo de la arquitectura y la ingeniería, haciendo posible la construcción de las ciudades. Sin clavos, nuestras construcciones serían mucho más rudimentarias y limitadas en tamaño y complejidad. La construcción de barcos capaces de cruzar océanos habría sido extremadamente difícil, lo que habría limitado la exploración y el comercio global. Número 7. La brújula. Naveguemos ahora hacia un invento que nos abrió los horizontes del planeta, la brújula. La brújula fue inventada en China durante la dinastía Han. Inicialmente, se usaba para la adivinación y el Feng Shui, al darse cuenta de que una cuchara de magnetita que flotaba libremente siempre apuntaba en la misma dirección. Para el siglo XI, los navegantes chinos ya la usaban para orientarse en el mar, un conocimiento que luego llegaría a Europa. La brújula fue la clave que abrió la era de la exploración. Por primera vez, los marineros podían navegar lejos de la costa sin depender de las estrellas, incluso en días nublados. Esto permitió viajes transoceánicos más seguros y precisos, conectando continentes y dando inicio a la globalización. Sin la brújula, la exploración a gran escala se habría retrasado siglos. Eventos como el viaje de Colón a América o la vuelta al mundo de Magallanes habrían sido impensables. El mapa del mundo sería muy diferente y las culturas habrían permanecido mucho más aisladas. Número 6. La imprenta. Es hora de hablar de un invento que democratizó el conocimiento, la imprenta de tipos móviles. Aunque en China ya existían formas de impresión, fue el orfebre alemán Johannes Gutenberg quien, alrededor de 1440, perfeccionó un sistema con tipos de metal móviles, una prensa y una tinta especial. Esto permitió producir libros y otros textos de forma rápida, barata y masiva. La imprenta fue un catalizador para la Reforma Protestante, el Renacimiento y la Revolución Científica. Las ideas podían difundirse a una velocidad y escala sin precedentes.
El conocimiento dejó de ser el monopolio de la élite y la alfabetización comenzó a extenderse. Fue el Internet de su época. Sin la imprenta, el conocimiento se habría seguido transmitiendo lentamente a través de manuscritos copiados a mano. Las grandes revoluciones intelectuales y sociales de los últimos 500 años probablemente no habrían ocurrido de la misma manera, y la educación masiva sería una utopía. Número 5. La bombilla eléctrica. Demos un salto a la era moderna para iluminar nuestro próximo objeto, la bombilla eléctrica. Aunque muchos científicos experimentaron con la luz eléctrica, fue Thomas Edison quien, en 1879, patentó la primera bombilla incandescente comercialmente viable. Su genialidad no solo fue crear una bombilla que durara, sino desarrollar todo un sistema de generación y distribución de energía eléctrica para alimentarla. La bombilla cambió radicalmente la vida cotidiana. Liberó a la humanidad de la dependencia del ciclo del día y la noche. Las ciudades se volvieron más seguras, las fábricas podían operar 24 horas y las personas tenían más tiempo para el ocio y el estudio. Encendió, literalmente, el mundo moderno. Sin la bombilla, nuestras noches seguirían iluminadas por velas o lámparas de gas. La jornada laboral se vería limitada por la luz solar. El desarrollo de la vida nocturna, la seguridad urbana y muchas industrias que dependen de una iluminación constante y fiable sería muy diferente. Número 4. El teléfono. Hola. ¿Me oyes? Nuestro siguiente objeto revolucionó la comunicación, el teléfono. Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876, aunque otros inventores trabajaban en ideas similares. La idea de transmitir la voz humana a través de un cable eléctrico fue revolucionaria. La primera llamada de la historia fue de Bell a su asistente, diciendo, «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». El teléfono eliminó las barreras de la distancia para la comunicación personal y empresarial. Las noticias podían transmitirse al instante, las familias mantenerse en contacto y los negocios realizarse de manera más eficiente. Allanó el camino para todas las formas de comunicación instantánea que disfrutamos hoy. Sin el teléfono, la comunicación a larga distancia seguiría dependiendo del telégrafo o del correo postal. Nuestro mundo estaría mucho menos conectado, y la velocidad de los negocios y de la vida en general sería considerablemente más lenta. Número 3. La penicilina. Ahora, un descubrimiento que salvó incontables vidas, la penicilina. Fue un accidente afortunado. En 1928, el científico escocés Alexander Fleming notó que un moho que había contaminado una de sus placas de cultivo había matado a las bacterias a su alrededor. Se dio cuenta de que este moho producía una sustancia que podía ser un poderoso agente antibacteriano. La penicilina fue el primer antibiótico verdadero. Infecciones que antes eran una sentencia de muerte, como la neumonía o las infecciones en heridas de guerra, se volvieron tratables. Aumentó drásticamente la esperanza de vida e hizo posibles procedimientos médicos complejos como las cirugías mayores y los trasplantes. Sin la penicilina y los antibióticos que le siguieron, una simple infección podría ser fatal. La cirugía sería un procedimiento de altísimo riesgo. La esperanza de vida sería significativamente menor y el control de enfermedades infecciosas, una lucha casi perdida. Número 2. La computadora. Nos acercamos al presente con una máquina que redefinió el trabajo, el ocio y casi todo lo demás, la computadora. Su historia es larga, pero la computadora electrónica moderna nació a mediados del siglo XX con máquinas gigantes como el ENIAC. La invención del transistor y luego del microchip permitió que se volvieran cada vez más pequeñas, potentes y finalmente, personales. La computadora ha automatizado tareas, procesado cantidades ingentes de datos y abierto campos completamente nuevos. Desde la ciencia y la ingeniería hasta las finanzas y el entretenimiento, no hay un solo aspecto de la vida moderna que no haya sido transformado por ellas. Son el cerebro de nuestra sociedad tecnológica. Es difícil imaginarlo. Los cálculos complejos para los viajes espaciales o las previsiones meteorológicas serían imposibles. La economía global se detendría. Estaríamos en una era predigital, con un acceso a la información y una capacidad de procesamiento de datos extremadamente limitados. Número 1. Internet. Y llegamos al número 1. Una red que conecta a miles de millones de computadoras y personas, Internet. Internet nació como un proyecto militar de Estados Unidos en los 60 llamado ARPANET, diseñado para crear una red de comunicaciones que pudiera sobrevivir a un ataque. Con el tiempo, se expandió a las universidades y, en los 90, con la creación de la World Wide Web por Tim Berners-Lee, se abrió al público general. Internet ha provocado una revolución en la comunicación, la información, el comercio y la cultura.
Ha democratizado el acceso al conocimiento de una manera que ni la imprenta pudo soñar. Ha creado nuevas formas de interacción social y nuevas industrias, redefiniendo lo que significa estar conectado. Es la infraestructura del siglo XXI. Un mundo sin Internet sería un mundo sin acceso instantáneo a la información, sin redes sociales, sin correo electrónico, sin streaming, sin comercio electrónico. La globalización se vería frenada. La forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos sería radicalmente diferente, mucho más local y desconectada. Así concluimos nuestro recorrido. 10 objetos, desde un simple arado hasta la vasta red de Internet, que nos demuestran el increíble poder del ingenio humano. Cada uno de ellos fue una respuesta a una necesidad, una chispa de curiosidad que encendió una revolución. Nos recuerdan que las ideas más simples pueden tener las consecuencias más extraordinarias y que el futuro que hoy construimos se basa en los cimientos que estos inventos crearon para nosotros.